Filipus, la Universidad de la Salud. Dirigido por José Ángel Díez Sequera y presentado por Magdalena Romo. Buenas tardes, amigos. En el programa de hoy hablaremos de salud intestinal. Conoceremos las características que debe de tener un buen probiótico. Y, cómo no, daremos un repaso al programa de reducción de peso, porque nuestra colaboradora sigue bajando kilos. Todo esto en la próxima media hora. Sigan con nosotros. Nos acompañan esta tarde en el estudio Nieves Millán, naturópata y especialista en nutrición. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. También con nosotros Petra Almazán, reflexoterapeuta y profesora de reflexología podal del Real Centro Universitario María Cristina. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Esta tarde vamos a tocar el tema de la salud intestinal, un tema importante, un tema largo, un tema que trae muchos desequilibrios a muchas personas. ¿Qué os parece si hacemos un recorrido desde que alguien se mete algo en la boca, un alimento, y empieza la masticación? Uh-huh. ¿Sí? Perfecto. Pues sí, recordar que el aparato gastrointestinal tiene varias estructuras, empieza en la boca efectivamente y luego pues va pasando por varias fases que son las que iremos recorriendo, varias estructuras. Importantísimo desde el momento, como bien dices, Magdalena, que se mete un alimento en la boca, la masticación, porque en el proceso de masticación depende si masticamos lo suficiente, vamos a producir o no fermentaciones o putrefacciones después, con lo cual ya hay enzimas en la boca que empiezan a hacer el proceso digestivo. Entonces es muy importante masticar correctamente y ensalivar muy bien el alimento para que el alimento ya empiece a impregnarse de esas enzimas que nos van a permitir que todo el proceso digestivo posterior funcione o se dé correctamente. Uh-huh. Después de esta buena masticación pasamos por el tubo que es el esófago y llegamos hasta el estómago, y aquí nos paramos porque es una fase muy importante. Dentro del estómago tenemos la digestión mecánica, que es simplemente a través de los movimientos que se va mezclando todo lo que es el alimento, y sobre todo la digestión química, y aquí es donde vienen los problemas si no tenemos el ácido clorhídrico suficiente, y pues en ese caso tendríamos que aportar algún producto que nos ayude en caso de insuficiencia de ácido clorhídrico. Es muy importante que haya ácido suficiente porque es el que va a permitir que la absorción de vitaminas y minerales, con lo cual muchas veces no nos damos cuenta que simplemente una absorción de calcio o de cualquier otro mineral depende de la cantidad correcta de ácido clorhídrico. Uh-huh. Entonces, en caso de que haya problemas de ácido clorhídrico, Laboratorios Lambers Española tiene un producto que se llama betaína hidroclorhídrica, con pepsina, que es la enzima que es la responsable de gestionar las proteínas. Y pues tendríamos que apoyar con este producto porque va a ayudar a reemplazar esa insuficiencia de acidez en el estómago. ¿Cómo sabe una persona que tiene falta de ácido en el estómago? Normalmente la falta de ácido en el estómago produce ardores y el exceso de ácido produce acidez. Son dos cosas diferentes. Una prueba muy sencilla que utilizamos de medicina natural es tomar antes de la comida una cucharada sopera de vinagre, así tal cual como suena. Vinagre de manzana, quizás para que sea un poco menos fuerte, y lo que vamos a hacer es justamente vamos a tomar esa cuchara de vinagre y vamos a empezar el proceso, vamos a comer. Incluso lo podemos hacer sin comida. Si la persona se siente mejor cuando ha tomado el ácido, el vinagre, es porque le falta ácido. Uh-huh. Si la persona se lo toma y empieza a tener una sensación de quemazón, de acidez, es porque tiene exceso de ácido. Esa es una de las pruebas que utilizamos en consulta para saber. Muy bien, muy bien. Entonces, como hablábamos, la betaína lo que ayudaría es a reemplazar esa insuficiencia de acidez, y tendríamos que tomar una con cada comida hasta que se vaya normalizando ese proceso. Uh-huh. Los medicamentos también evitan la falta de ácidos, ¿no? Exactamente, los antiácidos inhiben esa función, y aparte también afectan al factor intrínseco de Castell, que es el responsable de la absorción de la vitamina B12, uh-huh. que hay muchísimos problemas con de la vitamina B12 y de algunas otras vitaminas, pero en principio el omeprazol, tan famoso omeprazol, por ejemplo, sí, inhibe la absorción de vitaminas del grupo B, con lo cual eso afecta al funcionamiento del sistema nervioso, funcionamiento del sistema digestivo y una serie de problemas mayores. Uh-huh. Estoy pensando en la cantidad de personas que toman los protectores estomacales, sí, ¿no? Muchas. Que por una parte tienen un beneficio, pero por otra
por ejemplo, pues está afectando directamente a los ácidos del estómago. Exactamente. Por eso genera tantos problemas a la larga. Realmente a lo mejor al principio sí alivia a la persona, pero a la larga genera insuficiencia de vitaminas del grupo B, entre otras cosas. Seguimos con la digestión. Seguimos, pues una vez que hemos pasado al estómago entramos intestino delgado, y en el intestino delgado es una estructura muy importante porque es la que permite la absorción de nutrientes, y aquí, bueno, pues una de las protagonistas es la flora intestinal, la microbiota intestinal. Sí. Entonces, bueno, pues aquí la microbiota intestinal tiene muchísimas funciones. Bueno, hay un gran porcentaje del sistema inmunitario que está vamos, depende de la flora intestinal, está en el intestino, y realmente también la segregación de neurotransmisores, pero también si nos vamos solamente a lo que es el proceso digestivo, cuando hay una alteración de bacterias proteolíticas, es decir, un exceso de bacterias patógenas, por equilibrio del cuerpo hay un defecto de bacterias saprófitas o buenas, y lo que se produce son fermentaciones o putrefacciones. Depende si se produce, no hay una buena asimilación o un buen manejo de los hidratos de carbono, se van a producir fermentaciones, y si no hay un buen manejo de las proteínas, se van a producir putrefacciones. Entonces, en este caso es muy fácil de saber porque la persona tiene muchos síntomas, ¿no? Pues muchos gases, mucha sensación de malestar, malas digestiones, y aquí nos podemos apoyar también con productos que nos van a ayudar a reequilibrar la flora intestinal. En este caso, vamos a citar el Laboratorio Internature, tiene 2 productos, uno se llama Relagas, que es una mezcla de probióticos, las 2 cepas más importantes, y de plantas digestivas, pues hinojo, menta, clavo de olor, manzanilla. Entonces nos va a ayudar no solamente a regenerar la flora intestinal, sino también a hacer un mejor proceso digestivo. Tendríamos que tomar una cápsula antes de las comidas, esa sería la dosificación. Y después vamos a nombrar otro producto que se llama Fisocol, que también tiene un grupo bacteriano, tiene cepas bacterianas diferentes, pero aparte le añadimos fibra y anís verde. La fibra tiene el efecto de arrastrar, que nos va a venir bien después para intestino grueso y poder evacuar después. Y bueno, pues tiene 3 tipos de fibras. Tiene zaragatona, que es rica en mucílagos y no hace daño, no es como algunos otros laxantes que pueden irritar la mucosa. Tiene inulina como probiótico, que es el alimento de las bacterias buenas, y pectina de manzana. En este caso tendríamos que tomar 6 cápsulas al día fuera de las comidas con mucha agua, y lo que va a beneficiar es esos efectos de evitar la fermentación y la putrefacción que se produce por los alimentos. Hablamos de las personas que tienen ya un problema intestinal, estoy pensando en el colon irritable, el síndrome de Crohn. ¿Cómo podemos ayudarlas? Bueno, ahí tendríamos que ayudar ya con otras cosas. Aparte de regenerar la flora intestinal, dentro de la naturopatía hacemos lo que se llama protocolo intestinal, y ahí tendríamos que, aunque no esté citado aquí, tendríamos que ayudar con glutamina normalmente, que es el que regenera todo lo que es la pared, los enterocitos, que son las células intestinales. Y bueno, luego tendríamos que hacer unas adaptaciones a nivel alimenticio. Hay algunos productos, no productos, sino alimentos que no son nada beneficiosos, y otros que sí lo son. Ahí tendríamos que hacer ajustes también de alimentación. En este campo la reflexología podal tiene mucho que decir, ¿no? Por supuesto que sí, tiene muchísimo que decir, y desde luego ayuda a normalizar todas las funciones. Al trabajar todo el área intestinal en el pie, pues conseguimos que todas las estructuras se vayan autorregenerando. Entonces vamos a trabajar con mucha suavidad y con movimientos que pueden equilibrar esa función, porque igual que podemos estimular cuando hay un estreñimiento, trabajando los pies para estimular y movilizar todo lo que sería el intestino, favorecer la peristalsis, pues también podríamos hacer todo lo contrario, normalizarla, para que no fuera ese proceso el que estuviera agrediendo a todo lo que es la mucosa. Entonces sí que, por supuesto, tenemos la facilidad de disponer, de un trozo grande, que sería todo lo que es de la mitad de la planta del pie hacia abajo, para poder trabajar exhaustivamente todo lo que sería el intestino delgado y el grueso, para ayudar a que se regenerara. Haríamos tratamientos de cicatrices, haríamos recargas energéticas, haríamos pues unos tratamientos especiales o específicos para normalizar todas esas funciones, y desde luego hemos tenido resultados realmente sorprendentes.
Muy importante, es el último paso de absorción de nutrientes, pero en especial es cuando se forma el bolo fecal y se produce la eliminación de los residuos y de los desechos, ¿no? En este caso, muchísima gente sufre de estreñimiento y hay que entender que cuando una persona sufre de estreñimiento se produce una intoxicación realmente. Es decir, si nosotros tomamos alimentos y no eliminamos, pues al final estamos acumulando dentro. Aquí nos podríamos apoyar de un producto. Hay muchas sustancias laxantes, hay que tener cuidado con los laxantes antraquinónicos, el sen, la frángula, cáscara sagrada, que hay mucha gente que abusa de estas sustancias y no tiene en cuenta que realmente a la larga hacen daño y realmente debilitan la función del intestino grueso. En este caso, la Anvers española tiene un producto que se llama Eliminex, que simplemente es FOS, son fructooligosacáridos, que es una fibra que alimenta a las bacterias buenas y que se puede utilizar de dos formas. Podemos utilizarlo como prebiótico simplemente para alimentar las bacterias. Tendríamos que utilizar una cucharada de té los primeros días y luego 2 cucharadas al día, simplemente de esa manera, y también lo podríamos utilizar ya como un regulador del tránsito intestinal en casos de estreñimiento, que tendríamos que subir la dosis. Los 3 primeros días utilizaríamos una cuchara de té, que son unos 5 gramos más o menos, y a partir de ahí llegaríamos hasta 15 gramos, es decir, 3 cucharadas al día. Esa sería la forma de utilizarlo. Uh-huh. Petra, problemas de estreñimiento, eso sí que con la reflexología podal tiene solución inmediata. Por supuesto, en 3 horas. O sea, hemos tenido muchísimos casos en los que la persona, con un estreñimiento además de años, o sea, no inmediato o no producido por situaciones también de ansiedad o de otro tipo de cuestiones, de cosas que no queremos soltar, porque nosotros también contemplamos el intestino grueso, es el que se queda con todos los residuos de las cosas que nos han ido ocurriendo, que no hemos procesado debidamente y que queremos seguir manteniendo dentro de nosotros. Es como que no nos dejamos ir. Es gente, generalmente las personas que tienen un estreñimiento así de por vida o de varios años, pues son personas que suelen acumular en su casa, suelen gustarle acumular cosas o coleccionar cosas, son personas que les cuesta deshacerse de ropa. Entonces, son retentivas. Exacto. Entonces el trabajar, nosotros trabajamos el intestino para que se autorregule, estimulamos lo que es todo el movimiento peristáltico y entonces la persona en 3 horas normalmente, como norma general, o si no, si reciben el masaje por la tarde, al día siguiente van al baño, pero con una facilidad. Nosotros hemos tenido incluso alumnas que teníamos que tener cuidado en no tratarles excesivamente el intestino grueso y delgado, porque en este caso hablamos del grueso, pero también como preventivo, digamos, que también tendría que ver todo el funcionamiento digestivo, pues no teníamos que hacer demasiada incidencia porque, pues había veces que en la estación, de cara a ir a su casa, pues les entraban retortijones y tenían que andar buscando un baño con una rapidez inmediata, ¿no? Entonces, la verdad es que sí que funciona muy bien y en poco tiempo. En los bebés es inmediato, o sea, en los cólicos del lactante o en los bebés estreñidos, en el momento en que tú le haces una estimulación de todo lo que es el aparato digestivo, intestino delgado y grueso, pues es que es en minutos en los que se produce la defecación, o sea, es que es sorprendentemente rápido. Tenemos que hablar algún día, Petra, de la reflexología aplicada en niños y aplicada en bebés, que tiene muy buena solución para esas dificultades que a veces tienen. Efectivamente. Y sobre todo que tranquiliza mucho a las madres. Exacto, y además es que incluso hacemos seminarios para ayudar a las mamás y a los papás a que aprendan a trabajar los pies del bebé, con lo cual no lo tienen que traer a consulta y con una serie de técnicas muy sencillas pueden ayudarles a que el bebé se autorregule y a que no tenga esos problemas de cólicos del lactante o de estreñimientos o de patologías digestivas como son el píloro o el cardias, que muchas veces esa insuficiencia les da problemas digestivos y gordos. Tenemos por ahí un hígado y una vesícula biliar pendientes, ¿no? Sí, tenemos un hígado y una vesícula y un páncreas también. Un páncreas, es cierto. Bueno, pues el hígado y la vesícula
nada, en este caso, bueno, el hígado cumple 500 funciones corporales, pero en este caso que nos ocupa sobre todo es el encargado de la producción de bilis y la vesícula de almacenamiento de la bilis. Y realmente, bueno, pues son muy importantes para la absorción de las grasas. De hecho, normalmente uno de los signos o síntomas de que no hay absorción de grasas es que las heces floten. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. A las personas se lo solemos recomendar que lo miren y que lo observen porque, bueno, las grasas son muy necesarias para el buen funcionamiento corporal. Y bueno, pues aquí tendríamos que estimular siempre, si queremos un buen proceso digestivo, que tendríamos que estimular el hígado, y en este caso pues vamos a elegir Ibisene, que es un producto de los laboratorios Lambers Española, que es extracto de alcachofa con 16 miligramos de cinarina, que es el principio activo de la alcachofa, por tableta, y lo utilizaríamos, bueno, pues de forma primero más exhaustiva, 8 semanas, 2 tabletas por cada comida, y luego ya nos quedaríamos con una dosis de mantenimiento durante un mes más o menos, entre 1 y 2 tabletas al día. Esta sería una forma de estimular hígado y vesícula. Y luego tenemos a nuestro queridísimo páncreas, que tiene muchas funciones también, y que en este caso vamos a hablar del páncreas exocrino, que es el que nos ocupa en el proceso digestivo y que es el que libera las enzimas digestivas. Si no hay suficientes enzimas digestivas, hay mala absorción de nutrientes y bueno, pues se ralentiza y da muchos problemas a todos los niveles. Además, el páncreas fabrica bicarbonato, que es el que permite la neutralización del exceso de ácido, con lo cual también tiene una función muy importante, y aquí pues nos tendríamos que apoyar de enzimas digestivas. Sería uno de los productos que vamos a elegir. Lambers Española tiene un producto que se llama Digesticime, que es un complejo de enzimas de alta potencia y además son de origen vegetal, que nos ayuda a que no haya tóxicos en este tipo de enzimas. Y bueno, pues tendría que tomar una cápsula antes de las comidas, y bueno, están formuladas de forma que resisten el ácido estomacal, que también es importante para que realmente tengan la función que tienen que tener. Y luego los laboratorios Naturleader tienen un producto que se llama complejo enzimático, que también es un complejo de enzimas, lleva proteasa, lipasa, lactasa, papaína, bromelaína, entre otras, y también tendríamos que tomar una dosis, una cápsula antes de las comidas. Así haríamos ese aporte necesario. Eso es. El páncreas parece un poco el grano olvidado, ¿no crees? Sí. Sí. Con lo importante que es. Es además importantísimo, sí. Pero bueno, es verdad, siempre nos acordamos más del hígado, del riñón, pero el páncreas es como allí que queda. También a través de la reflexología se puede activar, se puede tratar el páncreas. Estoy pensando en las personas, por ejemplo, pues en diabéticos o en prediabéticos, ¿no? Por supuesto, hay que tener en cuenta y hay que tener presente que el páncreas es el órgano débil del cuerpo, o sea, es el que más, lógicamente, puede sentirse agredido por un montón de cosas, de causas, y es de difícil recuperación. Entonces, lo que no se debe hacer nunca, que además es que tenemos lo mismo con la vesícula biliar, ni se debe insistir en reflexoterapia jamás, y lo digo porque hay otros métodos de reflexoterapia que no tienen en cuenta todo este tipo de cosas. Nunca jamás se debe insistir en la vesícula biliar. Para que una vesícula biliar funcione correctamente hay que trabajar bien el hígado, que es el órgano acoplado según la medicina china, y habiendo un buen metabolismo hepático, trabajando bien el hígado, conseguimos que haya una bilis limpia, sin residuos, sin cálculos, sin arenillas, sin lodos. Y lo mismo ocurre con el páncreas. El páncreas es un órgano que no debemos jamás en reflexoterapia insistir en él, porque es el órgano delicado, es el órgano que si hacemos una estimulación, pues lógicamente se puede sentir muy agredido y muy debilitado, con lo cual teniendo los conocimientos fisiológicos de la medicina occidental y teniendo los conocimientos energéticos de la oriental, nos valemos de las vísceras o de los órganos que están relacionados con el páncreas. Nosotros nunca insistimos en el páncreas como tal, sino que insistimos en el bazo, que es el órgano que rige el sistema estómago-bazo-páncreas, y en el estómago, que es el otro, haciendo que haya ese buen funcionamiento, y además nos servimos también de los demás órganos que van a estar en relación según el ciclo Shen o el ciclo que son los que van a autorregular todo el funcionamiento a nivel de la pentacoordinación, pues vamos a conseguir que haya un mejor funcionamiento global de todas
estas zonas que son vitales y son importantísimas para que haya un buen funcionamiento del aparato digestivo. De hecho, se sabe, y además hay un doctor, el doctor Alonso Puig, que habla de ello, el estómago sería considerado como otro verdadero cerebro, además del propio y del corazón. Tenemos 3 cerebros y el de aparato digestivo es uno muy importante que hay que nutrir, que hay que cuidar y que hay que mimar. Un gusto conversar con vosotras. Hemos dado un buen repaso al aparato digestivo. Por cierto, ¿es mejor hacer la digestión del lado izquierdo o del lado derecho? Si nos dormimos una siestecilla. ¿Del lado izquierdo? Lo leí el otro día. Sí, para eliminar muchas más toxinas sirve. Para eliminar toxinas y para claro, liberar y no cargar precisamente al páncreas, ¿no? Exacto. Bueno, pues si ustedes quieren tratar sus problemas digestivos, cualquier otro problema con Nieves Millán o con Petra Almazán, ya saben que las encuentran en Clínica Universitaria Filipus. Les facilito el teléfono 91 435 02 90 91 435 02 90. Muchas gracias a las dos. Gracias a vosotros. Los profesionales del programa nos hablan de la salud intestinal, nos hablan de los probióticos. Conozcamos un poquito más. Marco Antonio Peralta, farmacéutico, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Magdalena. Bueno, en este programa ya se han recomendado probióticos, pero ¿cuál es el campo de aplicación? Bueno, los probióticos, que son las bacterias vivas que colonizan todo nuestro tránsito intestinal, nuestro intestino, tienen un campo de aplicación enorme. Los estudios clínicos cada vez revelan más resultados y más aplicaciones. Es verdad que, aunque inicialmente siempre lo asociamos a la salud intestinal, porque las bacterias intestinales de la flora normal de nuestro intestino se encargan desde facilitarnos la digestión hasta disminuir el volumen de gases que producimos durante una digestión de los alimentos, pues hemos avanzado mucho. Hay estudios clínicos que han demostrado la evidencia de cómo se mejora el sistema inmunológico mediante la administración de probióticos adicionales en nuestra dieta. También hay ocasiones en las que hemos conseguido demostrar, o los estudios clínicos demuestran, que hay patologías que están asociadas a un déficit de bacterias probióticas en nuestro intestino, como es el caso de la cistitis o las candidiasis. Es muy importante, además, hacer referencia a que los estudios clínicos, las universidades cada vez se interesan más por sustancias novedosas, sobre todo por sustancias como los probióticos, que son bacterias vivas, que son parte habitual de nuestro tránsito intestinal y que además se encargan un poco de favorecer otros órganos. En el caso de algunas universidades, como por ejemplo una universidad española, se ha encargado no solamente de estudiar el efecto que tienen las bacterias, los probióticos, sino además los alimentos que necesitan estas bacterias para mejorar su actividad a nivel intestinal, como son los prebióticos. Entonces, de esta manera, pues en este estudio se ha demostrado que si nosotros tenemos una dieta rica en fructooligosacáridos y en fibras alimentarias y además tomamos una suplementación de probióticos, conseguimos que nuestro tránsito intestinal sea bastante más adecuado. Además, mejoramos la absorción de los alimentos, por lo tanto, problemas que hemos comentado en el programa muchas veces, como puede ser la menopausia o pueden ser problemas asociados a un déficit nutricional, pueden ser mejorados simplemente con la toma de un probiótico. Es muy importante incluso en algunos tratamientos de patologías muy comunes, por ejemplo, los tratamientos con isoflavonas de soja, en los que muchas mujeres piensan que tienen un tratamiento y que no les funciona. Pues esto ocurre muchas veces porque las isoflavonas de soja, si no están tratadas correctamente en el producto que estén tomando y tienen un déficit de bacterias probióticas en su intestino, no se absorben de forma correcta. Esto les provoca que realmente sigan manteniendo los síntomas de la menopausia y no hayan conseguido ninguna mejora. Pero Marco, ¿cómo sabemos qué bacterias necesitamos? ¿Qué cepas tendríamos que tomar? Bueno, eso es un poco complejo porque el campo de las bacterias intestinales es muy amplio, hay muchas bacterias, pero es verdad que hay un grupo ya muy, muy concreto, a base de los estudios clínicos realizados, que las limita bastante. Nos podemos encontrar desde bifidobacterias, las lactobacterias, que estamos ya muy acostumbrados a escucharlas en los anuncios de leches y yogures fermentados, y hay incluso algunas otras bacterias importantes, como son, por ejemplo, bacterias detectadas en las leches maternas. De hecho, el grupo más importante de bacterias probióticas que se utilizan son los lactobacillus y las bifidobacterias. ¿Están en los productos recomendados en este programa? Pues sí, mira, nosotros tenemos algunos productos de Lambdas española que tienen una aplicación muy importante y una composición muy, muy interesante. Lambdas española tiene la línea de Acidophilus, que se llama Acidophilus extra, que tienen una composición muy importante porque combinan los Lactobacillus acidophilus con los bifidobacterias. En el caso de los Acidophilus extra 4, que es como se llama el producto,
combina 4.000 millones de bacterias vivas por cada cápsula. Ajá. Esto es importante porque es una cantidad suficiente para permitir que las bacterias colonicen otra vez el intestino. En el caso del Acidophilus extra 10, conseguimos con una sola cápsula al día mantener la dosificación necesaria. Y luego además tienen un producto novedoso que se llama ProbioGuard, que combina Lactobacillus acidophilus, bifidobacterias y Streptococcus. Este producto, además de aportarnos estos 4.000 millones de bacterias, son bacterias que siempre van a colonizar el intestino. Esto es muy importante. Bacterias que siempre están presentes en nuestro intestino. Marco Antonio, muchísimas gracias. A ti, Magdalena. ¿Buscas una solución a tus problemas de salud? Un cambio de perspectiva puede resolverlos. Da otra oportunidad a tu salud. Confía en el punto de vista diferente de los profesionales universitarios de las Clínicas Philippus. Su medicina integrativa combina las últimas innovaciones en terapias naturales y medicina convencional. Pide información en el teléfono 91 435 0290 o en clínicasphilippus.com. Momento ahora para repasar cómo va el programa de reducción de peso que sigue nuestra colaboradora y ya amiga Marta López. Aunque esta tarde no nos acompaña la protagonista, hablamos con Nieves Millán, que es quien dirige el proceso. ¿Cómo ha ido la semana? Pues la verdad es que muy bien. Marta sigue evolucionando fenomenal. ¿Sí? Ha tenido una reducción de peso esta semana de 1,5 kilos y bueno, fenomenal. Los resultados están siendo espectaculares. Ajá, 1,5 kilos más ha bajado esta semana. Eso es. Ojo, pues sí. Hay que recordar a todos nuestros oyentes que empezó a mediados, finales de enero. ¿Con qué peso? Pues empezó con 98,900. Y ahora mismo está en... Y ahora mismo está en 81,700. Pues esto es una diferencia de 17 kilos 200, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, va funcionando el programa que dirige Nieves Millán, este programa de reducción de peso, equilibrio, salud. ¿Y cómo se lleva? 2 meses de dieta, 2 meses y medio largos. ¿Qué tal lo lleva? ¿Qué nos cuentas tú? Porque ella nos dice, bien, y no me salgo y tal. Y de acuerdo que no se sale porque ha bajado más de 17 kilos, pero así desde el lado del naturópata, ¿cómo lo lleva? A ver, en general, trabajar con Marta es muy fácil porque es una persona muy disciplinada. Entonces lo lleva todo muy bien, a rajatabla, y está cumpliendo el programa nutricional muy bien. La toma de los suplementos también es muy metódica. O sea que realmente lo que es la parte de compromiso por su parte es perfecta. Sí que es verdad que, aunque ella comenta que se siente bien, pues bueno, internamente sí que uno de los días conversamos que, bueno, aparecía un poco de cansancio, pues porque a veces parecía que siempre comía lo mismo, pues por las verduras a lo mejor, o porque, bueno, pues es normal, aparecen apetencias de algunos alimentos que lleva 2 meses sin comer y, bueno, y entonces lo tuvimos que compartir en la consulta y llegamos a un acuerdo pues para establecer unas pautas que le permitan bajar ese nivel de ansiedad, llamémoslo así, que es bastante normal cuando una persona está en este proceso, es lógico. Y has llegado a un acuerdo con ella, pero en alguna ocasión nos ha comentado que, por ejemplo, a media tarde es cuando más le apetece picar. ¿Eso cómo se soluciona, Nieves? Bueno, pues nos vamos a ayudar de un producto que, bueno, cuando yo conocí me pareció genial la idea, porque es un producto que no solamente está rico, porque, bueno, pues tiene sabor a chocolate, sino que aparte, pues tiene una sustancia que se llama forscolina, que activa el metabolismo de la persona, ayuda a combustionar grasa y a regular el metabolismo. Pero también le sacia porque lleva fibra. Entonces, bueno, pues se llama Slim Nutrients Chocoline, que es de los laboratorios Naturleader, y está hecho a base de proteína de suero de leche, rico en aminoácidos, que es lo que permite mantener la masa muscular, y luego tiene una buena cantidad de fibra que tiene ese efecto saciante y que además ayuda al tránsito intestinal, con lo cual, bueno, pues aparte de ser ese extra o ese plus, pues bueno, tiene más beneficios. Y así se permite, pues de vez en cuando, por ejemplo, a media tarde, tomarse un bombocito. Eso es, tendría que tomar una dosis al día y bueno, pues sí que sacia esa parte un poco de apetencia, ya no solo de hambre, porque no suele ser hambre, sino más bien apetencia pues por algo que estaba acostumbrada a comer que ahora mismo no está comiendo. Un bombón saludable, como no, en este programa de reducción de peso, equilibrio, salud, que ya saben, lleva a Nieves Millán en Clínica Universitaria Philippus. Pues Nieves, continuamos hablando ya la semana próxima de cómo va este programa y de muchas otras cosas de salud. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros. Llegamos al final del programa. Hasta aquí este tiempo de salud. Les esperamos la próxima semana. No nos falten.